Buenas tardes. En el día de hoy quiero recordar que en 1821 Jorge Guillermo Federico Hegel publicó su libro Los rasgos fundamentales de la filosofía del derecho o Compendio de Derecho Natural y Ciencia Política, un documento que salió de las fronteras de Alemania, invadió toda Europa y todo el occidente. En este momento representa un elemento muy valioso dentro del patrimonio de la filosofía occidental y se ha hecho o se ha convertido en un fenómeno de la cultura filosófica global. En principio, mi reflexión es hacer un llamado a los filósofos y sociólogos y a los sociólogos y filósofos a que enfrentemos, a que le dediquemos tiempo al estudio de los rasgos y sobre todo nos armemos de los conceptos y las ideas filosóficas de Hegel para abordar una interpretación, una explicación y sobre todo tratar de leer en términos antimetafísicos kantianos, dialécticos y especulativos el libro que menciono. Para honrar la memoria de Jorge Guillermo Federico Hegel, desde este rincón del planeta, desde Colombia, he elaborado el siguiente texto que he denominado Sistema de las necesidades vitales de Hegel, eticidad, crítica de la economía del entendimiento, pandemia y pospandemia. Debo advertir que la narración que hago en este momento o que comienzo a hacer en este momento es una conversación estrictamente académica. ¿Cuál es el objetivo? Pretendo acabar con 200 de años de connato de convertir a Hegel en un economista. ¿Cuál es la referencia? Traigo como ejemplo a George Lucas cuando pretendió hacer de Hegel, porque había leído los clásicos de la economía inglesa, sobre todo, de convertirlo o de disminuirlo por no ser marxista. Al tomar como rasero Lucas a Marx y el Capital, comienza a errar en el análisis. Seguramente hay algunas lecturas que consideran que el antecedente, el precedente intelectual y filosófico de Carlos Marx es Hegel. Y dentro de esa creencia se ha querido socializar la idea de que Hegel era mucho más refinado que Marx. Yo supongo, y es mi lectura, que Marx no alcanzó
a leer con detenimiento el sistema de las necesidades vitales que hacen parte de la sociedad civil, que está presente en la esfera de la eticidad. Este es el problema fundamental. ¿Eso qué quiere decir? Que Lucas parte erradamente de un supuesto que Hegel tenía la pretensión de ser economista y que no lo logró, cuando el propósito del especulador alemán era simple y llanamente superar la economía clásica. Por citar tres nombres: Adam Smith, David Ricardo y Juan Bautista Serra. Es que el método antimetafísico kantiano, dialéctico y especulativo se caracteriza por su capacidad de superar. Y la única manera de superar la economía clásica, la única manera de Hegel de superar la economía clásica era dedicándose a leer y estudiar y hacer notas de su lectura de los tres economistas que cité, y mucho más, como lo indicaré más adelante, como lo señalaré más adelante. En todo caso, lo que quiero subrayar como elemento introductorio fundamental es que el hecho de que Hegel conciba el sistema de las necesidades vitales de la sociedad civil como un mero elemento del gran movimiento de la eticidad especulativa es la superación de la economía clásica y por tanto deja de lado, margina, expulsa, proscribe de su pensamiento la concepción de la economía de mercado. Es este punto el que no hay que olvidar en el curso de la conversación. ¿Cómo presentaré esta conversación? Esta conversación tiene 5 literales. La desarrollaré en 2 sesiones. En la primera sesión presentaré los literales A, B y C. ¿Cómo he denominado cada uno de estos literales? El literal A lo he denominado el sistema de las necesidades de la sociedad civil. No aparece en los escritos de juventud de Hegel. Me referiré a la versión en español de 1978, cuyo traductor fue José Ripalda. Sin embargo, hay que decir que los escritos, el concepto de escritos de juventud es mucho más amplio, porque en esa traducción no aparecen por lo menos 3 textos fundamentales. La historia de Jesús, que fue publicada en 1975 en español, El espíritu del cristianismo y su destino, de 2013, y finalmente la Constitución de Alemania, publicada en 1974. Con esa advertencia, entiendo por escritos de juventud
los escritos publicados en español en 1971, que excluye, repito, la historia de Jesús, el espíritu del cristianismo y su destino, y la Constitución de Alemania. El literal B llevará por nombre de la lectura de Hegel de la literatura económica de su época y su registro correspondiente en sus escritos de juventud. No se puede inferir que pretendía ser un economista. El literal C lo denomino Hegel, filósofo antimetafísico, kantiano, dialéctico y especulativo del sistema de las necesidades vitales de la eticidad de 1821, es diferente de Adam Ferguson, de la sociedad civil de 1765. La segunda sesión, como dije, está compuesta por dos literales. El literal D, que denominé de la siguiente manera: ¿cuál es la diferencia entre Hegel, lector de la literatura económica en los escritos de juventud, y el de los parágrafos 189 al 208 del sistema de las necesidades de 1821? Ese es el literal D. Y finalmente, un literal E. Hegel es antimetafísico, dialéctico, especulativo en 1821, por tanto no pretendió en manera alguna ser economista. O sea, el propósito de esta conferencia, de esta charla, es tratar de rescatar a Hegel de la prisión que le tenían preparada los marxistas para convertirlo al materialismo dialéctico sin estar presente, o por lo menos solamente usando los libros sin recoger, sin apropiarse, sin abordar, sin detenerse en el método antimetafísico kantiano, dialéctico y especulativo. A mi juicio, la superación de todos los problemas de pobreza y de concentración del ingreso y destrucción del planeta pasa por incorporar al sistema de necesidades vitales, o mejor, es necesario sustituir el sistema de necesidades del mercado puro, de la economía clásica y del esquema económico neoclásico, que a mi juicio es su continuidad, a pesar de las grandes aclaraciones incorporadas por Amartya Sen al hablar de una teoría económica clásica de primera fase y luego una teoría económica de segunda fase. En todo caso, es importante, cuando menciono a Amartya Sen, que es simplemente un filósofo que cree mucho en la moralidad individualista kantiana. No sé si la segunda fase de la teoría económica clásica
que interpreta Amartya Sen se deba al hecho de que él continúa en su teoría por ejemplo, del reexamen de la desigualdad y de la ética y la economía. Me pareció que era común e importante mantener la moralidad individual kantiana, la filosofía práctica kantiana, que se reduce al individuo, y dejar de lado, expulsar el Estado como realidad efectiva de la ética, como realidad efectiva de la idea ética. Es que el Estado no es cualquier designación ni cualquier entidad, no es una palabra ni es una entidad cualquiera, es el producto de las acciones éticas y morales de los ciudadanos que disfrutan de la libertad en el sistema de las necesidades, pero no en forma absolutamente autónoma, porque la eticidad está presente tanto en este sistema como en la moralidad. Quiere decir que es la oportunidad para iniciar un discurso filosófico a la filosofía económica kantiana de Amartya Sen. Hasta allá llega la importancia de los rasgos fundamentales, porque podría agregar en este momento ciertamente que no se trata solamente de un discurso acerca del derecho abstracto, no se trata solamente de un discurso del derecho abstracto y de la moralidad como crítica a la moralidad y al derecho abstracto como lo concibió Kant. Se trata de una concepción antimetafísica, dialéctica y especulativa del sistema de las necesidades vitales, que no debe confundirse con la pobreza intelectual que implica limitarse solamente a la economía de mercado. La reflexión además debería ser, como ya otros intelectuales de Estado, por oposición a los actores económicos racionales, prácticos y sus ideólogos han tratado de meter el mundo en el mercado. Eso es un esperpento teórico. Es un esperpento teórico. Entonces, en honor de esa genialidad de Hegel, para superar la economía clásica y darnos la oportunidad a sus seguidores de hacer una relectura o una, en términos de Rorty, una redescripción de la economía neoclásica para mostrar que siempre será un problema teórico que no se puede dejar de lado, la diferencia entre moralidad y ética en el pensamiento filosófico, político y económico del filósofo de Stuttgart. Entonces, comienzo por decir que en esta sesión desarrollaré el sistema de las necesidades de la sociedad civil. No aparece en los escritos de Juventud de Hegel. El sistema de las necesidades vitales
de la sociedad civil de Hegel no aparece en los escritos de Hegel. Pero desde ya debo advertir, y no se debe olvidar tampoco, que estoy refiriéndome al hecho de que en los escritos de Juventud Hegel no hace referencia al sistema de necesidades vitales, al sistema de las necesidades vitales. Sin embargo, como lo indicaré ulteriormente, sí hace alusión a la sociedad civil en los escritos de Juventud, pero no se debe identificar una mera mención de la sociedad civil con la riqueza conceptual antimetafísica kantiana, dialéctica y especulativa de la sociedad civil desplegada en la esfera de necesidad, que quede claro. No menciona el sistema de las necesidades, sin embargo hace referencia a la sociedad civil, que el uno y el otro y la otra son totalmente distintas en los escritos de Juventud, con referencia al desarrollo conceptual que les da en los rasgos. Dicho esto, aquí afirmo que el sistema de las necesidades vitales de la sociedad civil no está presente en los escritos de Juventud. Recordemos que es la publicación del año de 1978 en idioma español. Por tanto, pasa de no abordarlo o no conceptualizarlo a una forma concreta de abordarlo o conceptualizarlo, o de abordarlo y conceptualizarlo. Además, si se repasa la fenomenología del espíritu, se captará muy fácilmente su no presencia en esto tal como aparece en el caso. Aquí debo advertir que, a mi juicio, los escritos de Juventud de Hegel tienen que ampliarse a la publicación de la fenomenología del espíritu de 1807. Eso quiere, ¿qué quiero decir con esto? Que Hegel en 1807 no tiene claridad en la misma intensidad y profundidad que logra con la publicación en 1821 de los rasgos. Seguramente algunas versiones kantianas que ven que el sistema kantiano de la moralidad, incluso del pensamiento metafísico o pensamiento crítico expuesto en las tres críticas, padece de falencias, y han estimado que una de las formas de cubrir esas falencias es echar mano de la fenomenología del espíritu, porque a su juicio consideran, estiman, son de la opinión que Hegel en ese texto de 1807 no ha logrado superar las tres críticas. Es decir, se le podría considerar un epígono de Kant. Y entonces han dedicado mucho tiempo a la lectura
de este libro. Eso me ha permitido construir la idea de que son bondadosos para los kantianos succionar la fenomenología del espíritu como una simple continuación de las tres. Con esta afirmación se puede inferir, aunque la inferencia tenga limitaciones, que se trata de usar y de pronto abusar de este monumental texto de la filosofía occidental planetaria para fortalecer las debilidades del pensamiento de Kant. Generalmente puedo citar algunos, a mi juicio, el principal crítico de Kant y que yo estimo como antimetafísico kantiano es el filósofo norteamericano neopragmatista Richard Rohr. Sin embargo, con toda esa fuerza antimetafísica kantiana y de hacer referencia a Hegel, se quedó en la parte de la antimetafísica kantiana. Y con base en eso, si no recuerdo mal, el neopragmatismo norteamericano ha logrado rescatar, en la medida en que puede ser usado provechosamente, para superar un poquito la filosofía analítica. Por supuesto que yo simplemente voto unas ideas de lectura. Esto amerita una conferencia especial. De todas maneras, el neopragmatismo norteamericano, como Brando, pragmatistas norteamericanos como Brando, han hecho una provechosa lectura desde Kant de Hegel, dedicados especialmente a la fenomenología del espíritu. Robert Pippin escribió un libro no hace mucho, 2018-2017, sobre la ciencia y la lógica de Hegel. Y él en la presentación dice que es una respuesta a unos comentarios de filósofos que lo sindican de ser un kantiano que descansa en el pensamiento expuesto por Hegel en la fenomenología del espíritu. En todo caso, debo continuar con el punto, y valga la digresión filosófica, porque es que Hegel se puso de moda. Hegel se puso de moda, el pensamiento de Hegel se puso de moda, hasta el punto que yo creo que los hegelianos, si nos dedicamos a leer creativamente la realidad latinoamericana y del Caribe de este momento, a partir de tener claridad sobre el sistema de las necesidades vitales, de tratar de crear la moralidad, cómo se mueve la moralidad latinoamericana y del Caribe, cómo ha cristalizado desde 1970
con el golpe militar en Chile, una moralidad subjetiva, individualista kantiana, que ha intentado acabar con la manifestación del derecho abstracto, la moralidad, sintetizada en la eticidad de América Latina. Ese trabajo tenemos que hacer para fortalecer todas las teorías y pensamientos sobre la colonialidad y la neocolonialidad y la probable poscolonialidad cuando logremos superar los efectos negativos del esquema económico neoclásico en nuestro continente. Está de moda el pensamiento de Hegel. No quiero decir que en el pasado no hayan habido interpretaciones de América Latina con base en la fenomenología del espíritu. Por supuesto que los han habido. Sea, por ejemplo, por citar uno, Darío Mesa en Colombia, el profesor Jaramillo, Rubén Jaramillo y muchos otros más. Ese trabajo tenemos que adelantarlo, que es recordar efectivamente los rasgos fundamentales de la filosofía del derecho o compendio de derecho natural y ciencia política. Decía que además, si se repasa la fenomenología, ahí quedó la idea. Además, si se repasa la fenomenología del espíritu, se captará muy fácilmente su no presencia en esta tal como aparece en los rasgos. No obstante la ausencia referida, menciona la sociedad civil como se puede leer en las palabras civiles o en los textos. Aún cuando se refiere a la Iglesia Católica, al celebrar cualquier tipo de contrato acerca de los derechos que propiamente surgen solamente en la sociedad civil, incurre en una injusticia frente a sí misma o frente a sus miembros, ya que ya se trate de contratos que ella hace con todos sus miembros, de otros que hace con algunos de ellos o de aquellos que cada individuo hace con ella. Eso aparece en la página 122 de la edición de 1973. A2. Al aludir a la historia de los países católicos, sostiene que su aspecto más ominoso consiste en tratar, por el principio con que justifican dicho trato, a los disidentes como rebeldes. Tratar a los disidentes como rebeldes. La Iglesia Católica trata cualquier disidencia como expresión de rebeldía. Rebeldes contra la Iglesia, cuya fe fijada por mayoría de votos o por la fuerza pura debe ser ley para todos. Rebeldes contra la divinidad, y yo subrayo, rebeldes contra la divinidad. Seres humanos que se atrevieron a pensar acerca de la divinidad
Y en esa reflexión construyeron una disidencia, una rebelión. Es mi conciencia contra la libertad. Es un conflicto de mi conciencia con la divinidad. Y viene el emprendimiento, Weber diría, una estructura hierocrática que decide apropiarse del poder de condena para expulsar y excomulgar, como dice en el lenguaje popular. Me excomulgaron, me excomulgaron. O sea, no me dejan asistir al lugar de oración católica. Entonces, la gran virtud de la Iglesia Católica para Hegel, no sé si Weber leyó esto, y si lo leyó, es claramente palpable la influencia de Hegel sobre Weber. Entonces, de lo que logró alcanzar la Iglesia Católica es levantarse con el poder de condena de la rebeldía contra la divinidad. Aquí el contrato, dice Hegel, dice el joven Hegel, aquí el contrato eclesiástico se ha asimilado por completo al contrato de la sociedad civil. Y el Estado eclesiástico ha asumido los derechos del Estado civil. En el fondo, lo que está diciendo el joven Hegel es que no hay una separación de la Iglesia y el Estado. Es un discurso sobre la confusión del poder terrenal con relación al poder extraterrenal, mediado por una institución terrenal que se abroga el poder de condena de los disidentes dentro de la Iglesia. A mí me parece que este es un punto supremamente rico. Sin embargo, reitero que no se trata ni del Estado como realidad efectiva de la idea ética, porque eso creo que es lo que pretende el joven Hegel, y tampoco su discurso sobre la sociedad civil. El discurso de la sociedad civil de los rasgos es mucho más suculento, conceptual y antimetafísicamente, dialécticamente y especulativamente. En todo caso, el hecho de que Hegel mencione la sociedad civil en los escritos de Juventud no debe identificarse con el concepto desarrollado en los parágrafos 189 al 256 de los rasgos. Por ende, se infiere que la sociedad civil de los escritos carece totalmente de la complejidad de 1821, pues está desprovista de los momentos siguientes. Momento A. Cito: la mediación de la necesidad vital
y la satisfacción del individuo por su trabajo y por el trabajo y la satisfacción de la necesidad de todos los demás es el sistema de las necesidades vitales. B. Cito. La realidad de lo universal de la libertad contenida en ella, la protección de la propiedad por la administración de justicia. Dejo de citar. C. Cito. La prevención contra la accidentalidad subsistente en aquellos sistemas, o sea, el derecho abstracto, que tiene que ver con el sistema de las necesidades vitales y con la administración de justicia, pues la prevención se cita. La prevención contra la accidentalidad subsistente en aquellos sistemas y el cuidado de los intereses particulares en cuanto a algo colectivo mediante la administración. Eso no se nota en los escritos de Juventud. Es una sociedad civil mental, pero sin tener los elementos característicos del sistema de las necesidades vitales. No hace referencia a la administración de justicia y tampoco hace alusión a la administración y la corporación. Hasta aquí el literal A. Es claro entonces que los escritos de Juventud registran las lecturas de Hegel de los economistas clásicos, preferentemente de Adam Smith, David Ricardo y Juan Bautista. Ahora paso al literal B. De la lectura de Hegel de la literatura económica de su época y su registro correspondiente en sus escritos de juventud, no se puede inferir que pretendía ser un económico. Desde entonces, desde los escritos de juventud, Hegel es muy celoso en cuanto a captar y precisar las restricciones del economicismo neoclásico. No importa que se hayan escrito cosas sobre moralidad, pero es sobre moralidad, es sobre moralismo individualista. Eso no hay que olvidar. En esta parte me pregunto lo siguiente. ¿Leyó Hegel a James Stewart y a Adam Smith? No hay duda que leyó a estos dos economistas, como se puede ver en sus escritos de juventud, 1978. Sin embargo, juzgo que esta lectura de la economía política la adelanta como filósofo antimetafísico, kantiano, dialéctico y especulativo dentro de un proceso que logra su máxima expresión en la observación y en la adición al parágrafo 189 de sus rasgos, donde se deshace de Stewart e integra a David Ricardo y a Juan Bautista Serra. Eso aparece en las páginas 257 y 258 de la traducción de el hegeliano filósofo Eduardo Vázquez.
De esta manera, no haré un seguimiento estricto a la secuencia histórica de dicha lectura de Hegel, de los autores nombrados, de los autores mencionados, de los autores indicados. Empero mencionaré algunos elementos de historiadores dedicados a husmear lo que denomino la captación de la economía política como manifestación del mero entendimiento sin saberlo y que el especulador alemán precisa en 1821. Enseguida haré referencia brevemente a los escritos de Jane Stewart y a los de Adam Smith. B1. Jane Stewart nace en 1712, y muere en 1780. Escribe una investigación de los principios de economía política en 1767. Se tiene la creencia que es el primer tratado sistemático escrito en inglés sobre economía. Además, se sostiene que durante las últimas anualidades del siglo XVIII y las que dan inicio al XIX, se acoge más en el campo continental el pensamiento de los economistas escoceses con relación a la recepción de la fisiocracia. Esto quiere decir que los pensadores económicos escoceses permearon el pensamiento económico continental en detrimento de la famosa escuela de la fisiocracia francesa. Para otorgarle un poco de legitimidad a la lectura de Hegel de Stewart, trasunto las palabras escritas por Karl Rosenkranz en su biografía, la primera de su maestro, titulada Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Liebe, de 1844, de donde tomo las siguientes palabras. Cito, y llamo la atención sobre las palabras que escribió Rosenkranz acerca de la lectura o de las lecturas adelantadas por Hegel de la economía política, de la ciencia económica. Repito, ahora sí, cito, todos los pensamientos de Hegel sobre la esencia de la sociedad burguesa, sobre las necesidades y el trabajo, sobre la división del trabajo y fortuna de los estamentos, asistencia social y orden público, impuestos, etc., terminaron concentrándose en un comentario en forma de glosas a la traducción alemana de la economía política de Stewart. Eso aparece en la página 258 de la edición de 1978. Así, en el comentario
escrito entre febrero y mayo de 1799, insiste Rosenkrantz que Jane Stewart aparecería como un partidario del mercantilismo. Sin embargo, cito, escribe Rosenkrantz, por supuesto, cito, con noble patos, con abundancia de interesantes ejemplos, Hegel luchó contra lo muerto de ese sistema, o sea, contra el sistema mercantilista, tratando de salvar la sensibilidad del hombre en medio de la competencia, como en el mecanismo del trabajo y del comercio. Dejo de citar. Ahora debo expresar que un año antes de cumplirse las 200 anualidades de haberse publicado Los Rasgos, se celebraron los 250 años de ver la luz el libro de Stewart, recuerdo, una investigación de los principios de economía política, con la publicación del texto titulado The Economist Thought of Sir James Stewart, First Economics of the Scottish Parliament, edit by José M. Menudo, Routledge, London, 2012. Considero que es pertinente hacer referencia al capítulo 14, que se denomina Stewart, Hegel, Chandler, A Case upon the Nature of Influence, cuyo autor es Gilles Campanolo, un economista joven, tiene 40 años en este momento, que se ha dedicado a estudiar a Hegel y sus lecturas de la economía clásica. Este trabajo aparece entre la página 216 y la página 240. Este discute el interés hegeliano en los temas económicos y la lectura de Hegel de las posiciones de Stewart y de Paul Chandler. Además, indaga los pasos dados por Hegel con el propósito de captar cómo su encuentro con la ciencia de la economía política fue por tanto dependiente de su lectura de los trabajos de James Stewart, el así llamado, cito, último mercantilista, dejo de citar, y los autodenominados clásicos, anclados en los puntos de vista de Adam Smith, como asimismo en los primeros cameralistas alemanes o prácticas administrativas del Estado. Eso aparece en el prefacio en la página 17. Igualmente, José María Ripalda escribe en la introducción a los escritos de juventud de Hegel del año 1978, recuerdo, que este estudió en Frankfurt, esto es, en otras palabras, Ripalda pone de presente, destaca, que Hegel estudió en Frankfurt la economía política de Stewart y de Adam Smith. Sin embargo, no se conservaron sus cuadernos de lectura, pues se consideraron poco interesantes y desaparecieron en manos de su primer biógrafo y alumno, Karl Rosenkrantz. Como ustedes pudieron captar,
la lectura de Rosenkranz es distinta a la lectura de Ripalda, que simplemente dice que no entiende cómo se dejaron perder la lectura de Hegel de economía clásica, de los economistas clásicos. B2. Adam Smith nace en 1723 y muere en 1790. Sus obras principales son las Lecciones de Jurisprudencia, que fue publicada en español en el año de 1995. No he sido capaz de dar con el año de publicación original. La teoría de los sentimientos morales, publicada en inglés en 1759, e investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de la nación, que vio la luz en 1776. Ahora, es importante indicar que la traducción de la riqueza de las naciones, que tuvo más eco en Alemania, fue publicada por Christian Gard entre 1794 y 1796 como Untersuchung über die Natur und die Ursachen des Nationalreichtums, publicada en 2003. Según su opinión, esto configuraría un marco de conversación y deliberación donde ocurre la metamorfosis de la denominada ciencia económica moderna, el cual encara Hegel. Asimismo, se cree que la crítica acre de Adam Smith al mercantilismo en la riqueza llevó a Hegel a tomar partido por este pensador en detrimento de Stewart, puesto que para el primero, o sea, para Adam Smith, cito, el sistema mercantil no ha sido muy favorable para la renovación del cuerpo de la población o para el producto anual. Dejo de citar. Así, según el juicio de Smith, cito, el sistema mercantil no ha sido muy favorable para la renovación del cuerpo de la población o para el producto anual de la tierra y del trabajo de una nación. Dejo de citar, y del mismo modo cito, tampoco parece haber sido más favorable para la formación de la soberanía, al menos hasta que ésta dependa de los impuestos a las mercancías. Smith, 1981, página 880. Smith, en el mismo texto, entonces se empeñado, dedicado a la renovación de la economía inglesa, llegaría a tildar al mercantilismo de sofistería. Página 927, denuncia que cautiva la atención. Esa es la razón fundamental, a mi juicio, que Hegel le haya dedicado tiempo de lectura a la obra de Adam Smith. Hasta aquí el literal. Literal C. Hegel, filósofo antimetafísico, dialéctico y especulativo del sistema de las necesidades de la eticidad de 1821, es diferente de Ferguson, teórico de la sociedad civil
de 1765. Es el tercer literal para mostrar cómo Hegel está obligado a leerle con uno, pero en términos antimetafísicos, kantianos, dialécticos y especulativos, tiene el reto de superar. O sea, que no solamente la leyó, sino que se propuso como meta superar. Y a mi juicio lo hace en concreto a través del sistema de las necesidades de la sociedad civil, que tiene que escudriñarse como conjunto y en el movimiento total de la eticidad que aparece en la esfera de la eticidad. Hegel leyó, como quedó indicado en el punto antecedente, a los economistas mencionados, bien porque sus nombres están registrados en sus escritos de juventud, bien porque sus nombres están registrados en sus escritos de juventud, o porque Robert Solomon, 1983, mienta a Adam Ferguson. En esta parte me dedicaré a intentar diferenciar el sistema de las necesidades de la sociedad civil de la eticidad de la sociedad civil de Adam Ferguson. Primero haré una narración referente al sistema de las necesidades de la sociedad civil de Ferguson, que se caracteriza por carecer del sistema de las necesidades de la administración de justicia y de la administración y la corporación presentadas en los C1. El sistema de las necesidades de la sociedad civil de 1821 de Hegel. Este sistema es concebido desde el parágrafo 33 de los rasgos. Lo transcribo por su importancia, donde presenta que dependiendo del nivel de despliegue de la idea de voluntad libre en sí y para sí, la voluntad es C1.1. En su primera manifestación, la esfera del derecho abstracto o formal, inmediata, por ser así su concepto es abstracto. Esto quiere decir que tanto la personalidad como su existencia empírica, cito, es una cosa externa inmediata, es la esfera del derecho abstracto o formal. C1.2. En su segunda aparición, la esfera de la moralidad y la concibe como, cito, la voluntad reflejada en sí desde la existencia empírica externa, determinada como individualidad subjetiva frente a lo universal. Este en parte como interno, lo bueno, en parte como externo, un mundo existente, y estos dos lados de la idea mediatizados solamente el uno por el otro. Es la idea en su escisión o existencia particular, el derecho de la voluntad subjetiva en relación al derecho del mundo y al derecho de la idea, pero solamente existente en sí. Es la esfera de la moralidad. C1.3. En su tercera aparición especulativa, de esta forma la concibe como la esfera de la eticidad
siendo la realidad efectiva de la idea, esto es, la unidad y la verdad de las esferas del derecho abstracto o formal y de la moralidad, y está compuesta por tres elementos: el espíritu natural, familia; el espíritu escindido y aparente, la sociedad civil; el espíritu real y orgánico, Estado. Este se despliega a través de un pueblo cobrando realidad efectiva y al mismo tiempo se manifiesta por medio de la relación que denomina, cito, los espíritus nacionales particulares en sí, y finalmente asume la forma de movimiento universal en la historia universal, como espíritu del mundo universal, considerando que su derecho es el derecho supremo. Trasunto las palabras del texto, donde expone dicha idea especulativa a continuación, o sea, la eticidad. Cito: la unidad y la verdad de estos dos momentos abstractos. La idea pensada de lo bueno realizada en la voluntad reflejada en sí y en el mundo externo, de manera que la libertad existe como la sustancia, tanto como la realidad y necesidad, así como voluntad subjetiva. Es la idea en su existencia universal en sí y para sí, la eticidad. Pero asimismo la sustancia ética es A, espíritu natural, familia; B, en su escisión y aparición, la sociedad civil; C, el Estado como libertad en la libre autonomía de la voluntad particular y también como libertad objetiva y universal. El Estado es espíritu real y orgánico, alfa, de un pueblo y llega a ser real y se revela mediante beta, la relación de los espíritus nacionales particulares en sí, y gamma, en la historia universal como espíritu del mundo universal y cuyo derecho es el derecho supremo. Dejo de citar. Así Hegel concibe el sistema de las necesidades vitales, parágrafo 189 al 208, como movimiento antimetafísico kantiano. Aquí comienzo a demostrar en términos hegelianos por qué Hegel concibe el sistema de las necesidades vitales como una manifestación de lo antimetafísico kantiano, de lo dialéctico y especulativo. Entonces, para ilustrar el primer elemento metodológico, que consiste, reitero, en el elemento antimetafísico kantiano que está expuesto en el parágrafo 33. Cito: el uso kantiano del lenguaje utiliza preferentemente la expresión moralidad, así como también los principios prácticos de esa filosofía se limitan completamente a ese concepto, a la moralidad, e incluso hacen imposible el punto de vista de la eticidad,
y expresamente la aniquilan y la hacen indigna. La aniquilan y la hacen indigna. Y continúa, pero aunque moralidad y eticidad, según su etimología, fueran sinónimos, ello no impediría utilizar distintas palabras para distintos conceptos. Eso lo escribe Hegel en el parágrafo 33, observación. Es desde ahí que comienza la eticidad. Y mucho más atrás, por supuesto, desde el derecho abstracto. Esa es la concepción especulativa del derecho abstracto, de la moralidad y del sistema de las necesidades vitales de la sociedad. ¿Por qué es dialéctico? ¿Cómo puedo indicar que la concepción de Hegel del sistema de las necesidades vitales es estrictamente? Para eso he seleccionado este texto. El derecho abstracto se niega a sí mismo. El derecho abstracto se niega a sí mismo. O lo que es igual, Hegel concibe el derecho abstracto como un movimiento inmanentemente contradictorio, es decir, que se niega a sí mismo. La negación es inmanente, pero no por oposición a la moralidad y a la eticidad. No, porque eso sería kantiano. Y lo que me interesa en este momento es explicar, o por lo menos dar un camino para poder captar el pensamiento antimetafísico, kantiano, dialéctico y especulativo. Entonces Hegel nos dice que el derecho abstracto se niega a sí mismo. Los elementos contradictorios que lo llevan a negarse en su movimiento interno, no externo, están contenidos en él. Entonces es el segundo elemento, el elemento dialéctico del pensamiento del filósofo de Stuttgart. Cito: el tránsito del derecho a la moralidad. El delito y la justicia vindicativa exponen, en efecto, la figura del desarrollo de la voluntad en cuanto ha surgido en la diferencia entre la voluntad universal en sí y la voluntad singular que es para sí frente a aquella, y además que la voluntad que es en sí, mediante la superación de esta oposición, ha vuelto en sí y de ese modo ha llegado a ser para sí irreal. Así el derecho es confirmado y vale frente a la voluntad singular que es meramente para sí en cuanto real por su necesidad. Asimismo, esta configuración es a la vez el desarrollo interno de la determinidad del concepto de voluntad. Según su concepto, su realización en ella misma consiste en superar el ser en sí y la forma de la inmediatez en la que está primeramente, y tiene a esta como figura en el derecho abstracto, y de ese modo ponerse primeramente en la oposición de la voluntad universal en sí y de la voluntad singular que es para sí, y luego
mediante la superación de esta oposición, la negación de la negación, la superación de la oposición se hace por el camino de la superación de la oposición, no de la conservación de la oposición. No se trata de conservar dos opuestos, el derecho abstracto y la moralidad. Tiene que haber una superación de la oposición. La negación de la negación. Determinarse como voluntad en su existencia empírica, por cuanto no solo es voluntad. Hasta aquí cito el parágrafo 104. Entonces ya tenemos por qué el sistema de las necesidades vitales de la sociedad civil la concibe Hegel como un simple movimiento de la especulativa totalidad de la eticidad. Primer elemento, el antimetafísico kantiano. Acabo de ilustrar por qué ese sistema es dialéctico y me falta ilustrar por qué lo concibe Hegel especulativo. Ya vimos que el derecho se niega a sí mismo. Ahora la moralidad se niega a sí misma. Cito: tanto para el bien en cuanto lo universal sustancial de la libertad, tanto para el bien en cuanto lo universal sustancial de la libertad, pero todavía abstracto, se exigen por consiguiente a sí mismo determinaciones en general y el principio de estas, pero en cuanto idénticos con él, como para la conciencia moral, se exige el principio solamente abstracto del determinar la universalidad y objetividad de sus determinaciones. Ambos, cada uno elevado a totalidad para sí, llegan a ser lo carente de determinaciones, lo cual debe ser determinado. Carente de determinaciones, lo cual debe ser determinado. Pero la integración de ambas totalidades relativas en la identidad absoluta, que es lo que está haciendo Hegel, recordando el derecho abstracto y la moralidad en un perfil de un perfil de una unidad absoluta o de una identidad absoluta. Pero la integración de ambas totalidades relativas es una totalidad relativa al derecho abstracto. Igualmente lo es la moralidad. Ya está cumplida en sí. O sea, no es que por aquí esté el derecho abstracto, por aquí la moralidad, y de pronto aparece sin explicación ni antimetafísica, ni dialéctica, ni especulativa, la esfera de la eticidad. No, lo que dice Hegel es que ya estaba presente en esas dos totalidades relativas. Por eso nos dice, pero la integración de ambas totalidades relativas en la identidad absoluta ya está cumplida en sí, puesto que precisamente esta subjetividad para sí de la
pura certeza de sí misma, evanescente en su vanidad, es idéntica con la abstracta universalidad del bien. De este modo, la identidad concreta del bien, y de la voluntad subjetiva, la verdad de ellos es la eticidad. Eso lo escribe en el parágrafo 141, que se expresa en la unidad compleja de la eticidad, tránsito de la moralidad a la eticidad, parágrafo 141 al 360. Y esta engloba, o sea, la eticidad que la desarrolla entre los parágrafos 141 al 360, en su movimiento engulle sin desaparecerlos. La familia que la desarrolla en los parágrafos 158 al 181, la sociedad civil que comprende los parágrafos 181 al 256, que para describirla usa lo siguiente, que la sociedad civil es el mundo fenoménico de lo ético. Así lo escribe en el parágrafo 183. En el parágrafo 181, o estado externo como estado de la menesterosidad y del entendimiento. No olvide, o no vamos a olvidar, que la sociedad civil es identificada por Hegel como el mundo fenomenológico de lo ético, o estado externo como estado de la menesterosidad y del entendimiento. Esto lo escribe en el parágrafo 183, que se mueve no solo a través de él, sino por el tránsito de la familia a la sociedad civil, parágrafo 181, por la administración de justicia, parágrafos 209 al 229, la administración, que va del parágrafo 231 al 249, la corporación desplegada o desenvuelta en los parágrafos 249 al 256, y el Estado, el gran problema que tienen los neoclásicos, el Estado. Pero un Estado como realidad efectiva de la idea ética, y no como un Estado patrimonialista criticado por Hegel, como más adelante en la segunda sesión de esta conferencia lo presentaré. C2. La sociedad civil de Adam Ferguson. Ferguson nace en 1723 y muere en 1816. Sus obras más referenciadas son Ensayo sobre la historia de la sociedad civil e Historia de la República Romana. Esos son sus dos textos principales. En todo caso, sin ser mencionado por Hegel, no lo encontré por lo menos referenciado en los rasgos.
tampoco en la enciclopedia de la ciencia filosófica, menos en la ciencia laica y tampoco en los escritos de juventud, por lo menos en la traducción de Ripaldi. Sin embargo, algunos investigadores lo catalogan como un sociólogo y economista que fue leído por el filósofo alemán, siempre y cuando aceptemos las creencias y las indagaciones de Robert Solomon, filósofo estadounidense dedicado básicamente al estudio de la fenomenología del espíritu, como lo precisaré cuando comparta las referencias que tiene el texto al final de la segunda sesión. El ensayo sobre la historia de la sociedad civil de 1767 está constituido por 6 partes. La primera, de las características generales de la naturaleza humana. La segunda, de la historia de la nación inculta. Tercera, de la historia de la política y las artes. Cuarta, de las consecuencias que resultan del advenimiento de las artes civiles y comerciales. Parte quinta, de la decadencia de las naciones. Y parte sexta, de la corrupción y de la esclavitud política. Este es un tema bastante interesante, esta parte. Este tema inicial en la parte 6, de la corrupción y la esclavitud política. Los neoclásicos no tienen cortapisa alguna de construir una esclavitud política construyendo lo que han venido construyendo, un Estado patrimonialista. El propósito de este punto entonces es anotar las ideas principales contenidas en el ensayo de 1767 de Ferguson, que sirvan para enunciar una comparación que se presentará más adelante con el sistema de las necesidades de la sociedad civil de los rasgos. Para apuntarle a tal propósito, debo comenzar meramente por hacer referencia al ensayo sobre la historia de la sociedad civil, debido a que denomina la sección sexta del sentimiento moral o de los sentimientos morales, páginas 27 a la 32, que corresponde a la parte 1 de las características generales de la naturaleza humana, que sería interesante comparar con la teoría de los sentimientos morales de Adam Smith, pero por ahora la dejo formulada. Además, el primero alude a la teoría de los sentimientos morales en la sección cuarta de la población y la riqueza, páginas 101 a la 106 de la parte tercera de la historia de la política y las artes, página 105. Ahora, Robert Solomon, 1983, con base en la importancia que le concede a la fenomenología del espíritu de Hegel, disminuyó la narración biográfica intensiva de Hegel de Rosenkrantz, reemplazando de esta manera la influencia del pensamiento económico de Stewart, principalmente por el de Adam Ferguson,
y luego le otorga algo de influencia a los pensamientos de John Locke y David Hume, página 111. Empero, esta tesis de Solomon para algunos intérpretes resulta muy espinosa, pues pareciera que contara con información segura de tal modo que estuviera en condiciones de poder afirmar que el filósofo especulativo pone énfasis desde sus primeros fragmentos en las lecturas de Ferguson, Locke y Hume, subrayando la total división entre problemas políticos, administrativos, constitucionales relacionados con la economía política. En todo caso, si hubiera ocurrido tal segregación entre dichos problemas, a mi juicio, no nos encontraríamos ante un Hegel metafísico, antidialéctico y antiespeculativo. La creencia que me he formado es que plantear un problema en términos de prelación de precedencia de un autor como el causante más recio en la formación económica de Hegel nada tiene que ver con el pensamiento hegeliano, especialmente el de la enciclopedia de las ciencias filosóficas, de las ciencias de la lógica y de los rasgos. Ciertamente debo expresar que nuestro filósofo especulativo leyó a Adam Ferguson, pero con el propósito de diferenciarse de él. Por ejemplo, pues la manera antimetafísica, dialéctica y especulativa como Hegel trata el sistema de las necesidades vitales es totalmente distinto al modo de abordaje casi que totalmente económico de Ferguson. No obstante, la clasificación que hace de la sociedad civil, por esto algunos estudiosos lo consideran como economicista. Y en este sentido, si fuera cierta esta consideración, creo que sería un encantador económico más del mundo. En este orden de ideas, no puedo dejar de mencionar la biografía de Hegel escrita por Terry Pinkard, en la que confirma que el especulador suavo leyó la traducción de Christian Gard del ensayo de Ferguson. Pinkard, Terry, 2002, página 42. Ahora bien, considero de mucha utilidad para esta conferencia mencionar a María Isabel Benson-Simon, pues escribió el libro Sociedad Civil y Virtud Cívica en Adam Ferguson, 2006, en donde apunta que la vida intelectual y filosófica de Adam Ferguson se opacó debido a que otros escoceses de su generación adquieren ingente estatura, especialmente Adam Smith y David Hume. Sin embargo, es menester destacar que los autores de investigación de la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones y del tratado sobre la naturaleza humana no meramente hallaron las condiciones para el despliegue de sus indagaciones en el contexto intelectual y filosófico generacional, sino que igualmente hace parte de este el autor del ensayo sobre la historia de la sociedad civil. Por supuesto, sostiene que asimismo hacían parte de dicho contexto otros pensadores tales como Francis Hutcheson, Sistema de Filosofía Moral. Thomas Ray escribió Investigación de la mente humana sobre la base del sentido común. Jan Miller escribió El origen de la distinción de los rangos, clases sociales, o Douglas Stewart, quien escribió Elemento
o es autor de los elementos de la filosofía de la mente humana, mencionando, según su criterio, o sea, la autora, según el criterio de la autora, a los más brillantes. Se trataba entonces de ilustrados escoceses que igualmente contribuyeron de modo decisivo a poner a la luz del sol el mundo moderno. Asimismo, creo que los elementos escritos por Vences en su libro mencionado deben ser tenidos en cuenta debido a su gran trabajo de pesquisa instrumental y a su sutil y creativa hermenéutica de la obra de Fergus. Además, es visceral si se está provisto del propósito de conjurar que se socialice una creencia desfigurada de la sociedad civil por parte de los ideólogos del esquema económico neoclásico en cuanto orientan las acciones de sus seguidores por hacer que los actores sociales se conviertan en meros individuos darwinistas extremos. Dicha autora considera a Ferguson el padre de la idea de sociedad civil y, según su opinión, la concibe muy distante de una interpretación simplista de un ámbito sencillo y precario constituido por individuos independientes que interactúan en el cuadro del mercado, esforzándose a ultranza por lograr y hacer prevalecer su interés egoísta. Así, estoy de acuerdo que es fundamental para los intelectuales de Estado, no para los ideólogos del mercado o la secta de los economistas, como dice Foucault, concebido como solución de esquina, insistir en nuestra conexión con las ideas de virtud cívica y benevolencia humana de Ferguson, pues nos ayuda a desenmascarar a los ideólogos del esquema de la economía neoclásica, los cuales ejercen dominio en el campo académico, donde imponen una cosmovisión racional depredadora con asidero en el uso de las matemáticas que le permiten maximizar la destrucción de todas las acciones humanas orientadas hacia cualquier forma de comunidad, salvando especialmente las organizaciones empresariales dedicadas a las actividades financieras que con su actuar racional crearon una red que cubre toda la economía real. Ahora bien, la dicha autora distingue 4 sentidos en la idea de sociedad civil virtuosa de Ferguson. A. La que denomina sociedad civil civilizada, la cual considera que es un último estadio de la historia de la humanidad que se contrapone a las sociedades primitivas, cazadoras, pastoriles y agrícolas. B. La sociedad civil comercial, en alusión al particular desarrollo económico de las comunidades modernas. C. La sociedad civil de mercado, en la cual la dimensión civil de la sociedad civil se ciñe únicamente a la esfera del mercado. Y D. La sociedad civil virtuosa, que se caracteriza por no subordinar a la norma económica las demás dimensiones de la vida social y que resalta los planos ético y político de los seres humanos. Así Vences narra que ciertamente la realidad social escocesa que circundaba a Adam Ferguson en el siglo XVIII ayuda a explicar en no poca medida los fundamentos de su teoría sobre la sociedad civil. De este modo trae a colación que los
historiadores hacen alusión al hecho de que el reino de Escocia había perdido su independencia política con el Tratado de la Unión de 1707, que forjó el Reino Unido de Gran Bretaña. Pero lejos de caer, agrega la autora, en un proceso de decadencia al unir sus destinos nacionales con los del poderoso enemigo inglés, Escocia, es su opinión, inició uno de los periodos más esplendorosos y deslumbrantes de creatividad artística, cultural, científica de la historia de la humanidad. En este sentido, se pregunta, ¿cómo fue ello posible? Su respuesta es que debe indagarse en buena medida en la calidad y pujanza de la sociedad civil escocesa. Igualmente debo referirme al contenido de los capítulos del texto que vengo mencionando, pues en los dos primeros capítulos la autora examina el periodo de la Ilustración escocesa con dos estrategias. La primera, resaltando las condiciones políticas, económicas y sociales que configuran dicho periodo. Segunda, enfatizando el proceso de formación de la autonomía de la sociedad civil. De esta forma, el hilo conductor en la plasmación de ambas estrategias analíticas es el propio Ferguson, quien por su longevidad se constituye como actor y espectador de excepción de dicha ilustración. En este capítulo tercero concentra su lectura en la construcción de la antropología filosófica, ya que, como bien anota la autora, la observación de las características de la naturaleza humana condiciona todo discurso sobre la sociedad civil. Añado, es encomiable la atención que Vences presta a la visión de Ferguson sobre la benevolencia como fuerza de cohesión social. El filósofo escocés, así lo cataloga, combatió los excesos del individualismo. Combatió los excesos del individualismo, por supuesto, advierte, sin usar algo que fuese parecido a la concepción del sistema de las necesidades vitales de la sociedad civil presente en el movimiento de la eticidad, como lo hace Hegel, que le llevó a enfrentarse a aquellos que definían a los humanos como meros seres portadores de egoísmo racionalista. En esta dirección, estima que lo que en realidad mantiene unida a las personas no es, cito, un intercambio mercenario de buenos oficios, dejo de citar, como llegaría a sugerir Adam Smith, sino la benevolencia que es el principio rector que lleva a los humanos a actuar, agregando que en los incipientes estados-nación de la época, los humanos se movían crecientemente por el interés en sus intercambios comerciales, atestigua Ferguson, pero de ello no debe inferirse que los hombres fuesen por sus disposiciones naturales contrarios a la sociedad y al afecto mutuo. El capítulo cuarto del libro se ocupa del origen, configuración, desarrollo y supervivencia de la sociedad civil a partir de una adscripción metodológica fundada en la explicación newtoniana del orden cósmico y en la firme creencia de que era posible inferir de los hechos observados
principios de justificación. Asimismo, afirma que su método de análisis, que pasó a conocerse como teoría de los estadios, propugnaba que los órdenes complejos y las instituciones sociales eran consecuencias no intencionadas de la acción, un enfoque analítico del que Ferguson fue un enorme precursor. En el capítulo 5 se precisan los rasgos básicos de la sociedad comercial británica del siglo XVIII, con base en la radiografía que llevó a cabo Ferguson. Se destacan en este sentido tres aspectos: A. El auge del comercio y las contradicciones del crecimiento económico. B. La intensificación de una división del trabajo que aportaba prosperidad material, pero también devastación humana y política. Devastación humana y política. C. La separación de artes y profesiones y la sustitución de pasiones por intereses que corrompían el espíritu puro. Repito, C. La separación de artes y profesiones y la sustitución de pasiones por intereses que corrompían el espíritu público. El último capítulo, denominado El hombre virtuoso y la sociedad civil, analiza las bases normativas de la sociedad civil que Ferguson proponía, a cuyo fin debía ponerse un particular cuidado en la congruencia teórica y práctica. La autora sigue tres estrategias de análisis. La primera consiste en revitalizar la virtud cívica, subrayando la condición activa como principio de acción y la virtud republicana, virtud política de amor a la patria. La segunda estrategia radica en atemperar la conducta de los humanos con relación al lujo. Se advierte de la incompatibilidad entre los móviles de la acción humana y la vida suntuaria. La tercera estrategia gravita en torno a la defensa del gobierno de las leyes o de lo que posteriormente se teorizaría como Estado de Derecho y del imperio de una legalidad sustentada en la legitimidad de la res pública. Las tesis de la natural sociabilidad del ser humano halla su reflejo en los múltiples escritos y enseñanzas del sociólogo y economista escocés. Por ejemplo, su obra Historia de la República Romana es un empeño por descifrar las causas de la transformación de la forma republicana de organización política en despotismo individualista. En la visión normativa social de Ferguson, el bien privado debía ceder al bien público cuando se suscitara un conflicto entre ambos. Debo destacar que la autora llama nuestra atención al final del libro sobre la propuesta de Ferguson que, cito, es relevante para la teoría política contemporánea, porque su compromiso con la virtud cívica y su reivindicación de una conducta moral y política no reducible a los intereses económicos individuales, tiene bastante que ofrecer a la perspectiva republicana de la sociedad civil que tan acaloradamente se debate a comienzos de los años del siglo XXI. Dejo de citar. Con asidero
en lo narrado precedentemente, la diferencia fundamental entre el Hegel de 1821 y Ferguson de 1767 estriba en que el sistema de las necesidades vitales es el producto del pensamiento antimetafísico, dialéctico y especulativo, que es totalmente distinta, por consiguiente no se puede identificar con la filosofía práctica kantiana, pues esta es metafísica, antidialéctica y antiespeculativa, complejamente lo elaborado, mientras que el ensayo de la historia de la sociedad civil de 1767 acentúa la importancia que tiene entender la evolución de los cuatro sentidos en la idea de sociedad civil virtuosa de Ferguson: sociedad civil civilizada, sociedad civil comercial, sociedad civil de mercado y sociedad civil virtuosa, que se caracteriza, reitero, por no subordinar a la norma económica las demás dimensiones de la vida social y que pone el énfasis en los planos ético y político de los seres humanos. Por supuesto, en mi lectura antimetafísica, dialéctica y especulativa de la literatura económica neoclásica, he tratado de usar estos cuatro sentidos, especialmente en la investigación que adelanto, intitulada El sistema de las necesidades de Hegel. Facilita la superación de los principios de economía de Alfred Marshall, pues éste los escribió con el designio de eliminar el sistema de las necesidades vitales concebidas especulativamente en el movimiento inmanente de la eticidad. Así es desde Hegel que se puede elaborar una interpretación del sistema de las necesidades de la sociedad civil contemporánea que sustituya el esquema de economía neoclásica, que tiene como soporte los principios de economía de Alfred Marshall, cuyos autores la han socializado como producto de la ciencia. Empero, es meramente una configuración de iglesia, o, usando el lenguaje de Michel Foucault, la intensificación de la secta de los economistas. Aquí lo menciono, empero debo indicar que Foucault, con su preocupación por diferenciar el sujeto de derecho, razón de Estado, del homo economicus, razón económica, escoge la teoría de la sociedad civil del ensayo sobre la sociedad civil de Ferguson. Eso está citado por Foucault en la página 336 de su libro El origen de la biopolítica. Y Foucault, a raíz de esto, de darle prelación al trabajo de Ferguson, escribo: se forma la creencia que económicos y sociedad civil son dos elementos indisociables. Así lo concibo, olvidando diferenciar la sociedad civil de Ferguson de la concepción del sistema de las necesidades vitales de la sociedad civil de los rasgos de 1820. Es importante señalar finalmente, y de esta manera concluyo este literal y esta sesión, que Ferguson hace referencia a la teoría de los sentimientos morales de Mr. Smith en el ensayo sobre la historia de la sociedad civil. Esto ameritaría una lectura detenida de los dos escritos con el fin de que diera cuenta de sus similitudes y de sus diferencias.
Muchas gracias por escucharme. Los espero en una próxima oportunidad para que sigan prestando atención a la importancia del sistema, de las necesidades de la sociedad civil para la interpretación del mundo que nos tocó vivir y especialmente para ayudar a interpretar a América Latina y el Caribe. Muchas gracias.